Señoras y señores, bienvenidos a Memoria 68, emisión en la que recordaremos los Juegos Olímpicos de México 1968 y su entorno nacional e internacional. En este programa tendremos referencias a la preparación de esos Juegos y cómo se logró la asombrosa construcción de la pista de remo y canotaje Virgilio Uribe, pese a desconfianzas que había sobre las posibilidades de México de tener una buena infraestructura, porque era el primer país latinoamericano que organizaba los Juegos, en tanto que en Latinoamérica, como veremos, había una profusión de golpes de Estado, juntas militares y una situación política muy inestable, pero también veremos cómo surgieron excelentes escritores del boom latinoamericano como Gabriel García Márquez y Julio Cortázar. En otros continentes se avanzaba en la promoción de los derechos humanos con la Conferencia Internacional de Derechos Humanos celebrada en Teherán, Irán. Y ya que hablamos de Irán, veremos las hazañas de un gran atleta iraní en halterofilia, Mohamed Nasiri. En la religión, el Papa Paulo VI era la figura más importante y emitió una interesantísima encíclica en ese año, en tanto que la teología de la liberación hacía su presencia en México bajo la dirección del padre Enrique Marroquín. Así comienza Memoria 68. El sábado 12 de octubre de 1968, México no fue solo el primer país de habla hispana en recibir unos Juegos Olímpicos, desde la fundación de estos en Grecia en 1896. Fue además la primera vez que un país de Latinoamérica, cuyas naciones se consideraban parte del tercer mundo, era seleccionado sede olímpica. En 1963, durante el mandato del entonces presidente Adolfo López Mateos, el Comité Olímpico Internacional, reunido en la ciudad de Baden-Baden, Alemania, aceptó la candidatura para que México fuera la sede siguiente a los Juegos celebrados en Tokio en 1964. La noticia fue recibida con júbilo y seriedad en nuestro país, pero al exterior encontró muchos detractores, quienes aseguraban que la altitud de 2.240 metros sobre el nivel del mar de la Ciudad de México era un factor de riesgo para la salud de los deportistas. Para combatir este mito, entre 1965 y 1967, el comité organizador llevó a cabo las Semanas Deportivas Internacionales, con las cuales, a través de mediciones fisiológicas a los deportistas, se determinó que dicha controversia era falsa. Pero, por otro lado, muchos consideraban arriesgado dejar la organización a un país en vías de desarrollo, por toda la infraestructura y logística que esto implicaba. Lo cierto es que México venía de varias décadas de recuperación económica desde los 40, cuando al término del mandato de Lázaro Cárdenas y principio del de Manuel Ávila Camacho, en plena Segunda Guerra Mundial, el país comenzó a vivir un fenómeno conocido como el Milagro Mexicano, que puso fin a los años de estancamiento consecuencia de la época de la Revolución y se extendió por los gobiernos de Miguel Alemán Valdés, Adolfo Ruiz Cortines y Adolfo López Mateos. Por tal motivo, para la década de los 60, el Milagro Mexicano ya había posicionado al país como una de las economías más activas y pujantes de Latinoamérica, lo que permitió la rápida construcción de infraestructura urbana, deportiva y de caminos, y el acondicionamiento de alrededor de 27 espacios ya existentes, como el Estadio Azteca, el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria y el Auditorio Nacional, que serían elementos clave para la decisión del Comité Olímpico. Para que le dieran la sede hubo el apoyo de López Mateos. Simplemente ya para la organización hubo cuestionamientos como la altura, que fue un cuestionamiento muy señalado, que se libró perfectamente. Pero para la hora de la designación de la sede, simplemente eran bloques los miembros del Comité Olímpico Internacional. Entonces, cuando México, por ejemplo, el presidente López Mateos no se solidariza con el bloqueo diplomático y comercial a Cuba, México obtiene un reconocimiento del bloque socialista, de la amistad de López Mateos con el mariscal Tito y con Sukarno de Indonesia, se obtiene el apoyo de los no alineados. Y luego, por si fuera poco, cuando viene el presidente del país más poderoso del mundo, Kennedy, viene a México, México le fija la agenda, le pedimos el chamizal y nos dice que sí,
Entonces en ese instante México adquiere un respeto internacional, y me atrevo a afirmarlo, como nunca lo ha tenido antes. Y eso se reflejó en la decisión del Comité Olímpico Internacional. Se hablaba del milagro mexicano. Para México, el año 1968 representa dos momentos contrastantes. Por un lado, su internacionalización mediática a través de la organización de la 19ª Olimpiada. Por el otro, es el año en que la represión gubernamental alcanzaba su mayor auge. Pero a diferencia de la mayoría de las naciones latinoamericanas, en México no se había instaurado una dictadura militar. Y es que la historia geopolítica de América Latina, desde sus orígenes y hasta la época moderna, se ha presentado convulsa. Tal fue el caso de Paraguay, cuando en 1954 el general de división Alfredo Stroessner depuso al entonces presidente Federico Chávez, comenzando con un gobierno militar que se prolongó por más de 30 años y que tendría como común denominador con las demás dictaduras latinoamericanas la mano dura y la represión contra su propio pueblo. Varios de los militares que integraron los gobiernos latinoamericanos de esa mitad del siglo tuvieron otro elemento en común, y es que muchos fueron entrenados por la Escuela de las Américas, un organismo militar estadounidense que había instalado un centro en Panamá durante la Segunda Guerra Mundial para prevenir una posible invasión japonesa. Posteriormente, en la Guerra Fría, se enfocó en formar militares latinoamericanos que no permitieran la instauración de la presunta amenaza del comunismo en el continente. Tal fue el caso del general Omar Torrijos Herrera, instruido en esta institución castrense, y quien el 11 de octubre de 1968, un día antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos en México, dio un golpe de estado en Panamá con ayuda de la Guardia Nacional del país, deponiendo al presidente recientemente electo, Arnulfo Arias Madrid. Bajo su mando se firmó el Tratado de Torrijos-Carter, en el que colaborando con Estados Unidos se fijaron términos relacionados a la soberanía del Canal de Panamá. Por otro lado, al este del Cono Sur, Brasil también era gobernado por una dictadura militar desde el año 1964, cuando el entonces presidente, João Goulart, también conocido como Jango y quien gobernaba desde 1961, fue derrocado por la vía armada. Justo en 1968 inició el periodo más violento de la dictadura, que se extendió hasta 1974 durante los gobiernos de Arthur da Costa e Silva y de Emilio Garrastazu Medici, por lo que es recordado con el nombre de los años de plomo. Y es que Brasil era una pieza clave para la aplicación del Plan Cóndor, una estrategia norteamericana que ayudó a imponer las dictaduras sudamericanas, recordadas como las más brutales de la historia del Cono Sur. Tales fueron los casos de naciones como Argentina, Chile y Uruguay, países que no verían elecciones democráticas sino hasta ya entrados los años 80, causando hasta nuestros días un gran escozor en la sociedad que sufrió los estragos de la represión de décadas de dictaduras militares. La situación política en Latinoamérica en ese tiempo era muy convulsa. Predominaban los golpes de Estado, las juntas militares, y ello derivaba de la Guerra Fría, de la confrontación entre Estados Unidos, que encabezaba el bloque capitalista, y la Unión Soviética al frente del bloque socialista. Además, había aparecido ya un régimen comunista en Cuba, y eso motivaba que los Estados Unidos ejercieran una gran presión para tratar de que otros países derivaran hacia el bloque socialista. En eso jugaban un importante papel los regímenes militares, pero México era una excepción, un verdadero oasis, tenía estabilidad política, paz social, se renovaban sus gobernantes periódicamente mediante elecciones, y también nuestro continente daba magníficos escritores, que era la parte positiva de la época. El boom latinoamericano en el que estaban Carlos Fuentes, Vargas Llosa, Julio Cortázar y, por supuesto, Gabriel García Márquez. Habíamos dicho que México en aquellos años 50, 60 era un espacio de libertad, el cual acogía a muchos perseguidos por las dictaduras. Es más, Gabriel García Márquez vino a México porque lo habían amenazado estando en Nueva York agentes de la CIA y disidentes cubanos, pero fue una fortuna para nuestro país que aquí se escribiera 100 años de soledad. A pesar de las dictaduras en América Latina y todo lo que de ello derivó, también se dio un florecimiento en las letras para la década de los 60.
Uno de sus representantes más destacados fue Gabriel José de la Concordia García Márquez, cariñosamente recordado como Gabo. Gabriel García Márquez formó parte de lo que en esta parte del mundo se conoce como el boom de la literatura latinoamericana. Y es precisamente en el año de 1967, un año antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos en México, que Gabriel García Márquez publicó una de sus obras más importantes, 100 años de soledad. Fue uno de los principales exponentes de lo que se conoce como realismo mágico, que mezcla lo irreal e imaginario con lo cotidiano y verídico. Viajó y conoció muchos países, y tras recibir algunas amenazas por sus ideales sociales, decidió asentarse con su familia en la Ciudad de México en la década de los 60, haciendo de este país lo que él reconoció por mucho tiempo su hogar. Entonces ya se había publicado 100 años de soledad, entonces ya se había publicado en la región más transparente de Carlos Fuentes, y por supuesto se hablaba de El laberinto de la soledad de Octavio Paz. Bueno, entre estos títulos que ya las niñas ya habían leído, que se creían la gran cosa, desde luego el libro de Rayuela. Todo el mundo hablaba de Rayuela, de Julio Cortázar, incluso de José Donoso. Estaba el boom latinoamericano. Entonces, ¿cómo no hablar de los escritores de Latinoamérica? Dentro de este contexto se encontraban también escritores como Carlos Fuentes y Julio Cortázar. Este último, Julio Florencio Cortázar, nació en Bélgica el 26 de agosto de 1914, coincidiendo con el inicio de la Primera Guerra Mundial. En 1951 consiguió una beca para estudiar en Francia, quedando instalado en ese país por varios años. Por estos años se publicaba en Argentina su libro llamado Bestiario, el cual contaba con varios cuentos a los que él llamó cuentos fantásticos. Pero en 1963 sale a la luz el libro que cambiaría los esquemas de la novela tradicional, Rayuela. Es de este libro que surge luego en el año de 1968 su novela 62, Modelo para armar, el cual hace alusión al capítulo 62 de Rayuela. Julio Cortázar se convertiría en uno de los escritores que cambiaría los paradigmas de la literatura contemporánea. Mi noción de fantástico es una noción que finalmente no es diferente de la noción del realismo para mí, porque mi realidad es una realidad donde lo fantástico y lo real se entrecruza cotidianamente. Argentina no solo expuso al mundo la literatura de Cortázar en 1968, también se hizo presente en su participación en los Juegos Olímpicos de México, al obtener 2 medallas de bronce. Las preseas que lograron fueron en los deportes boxeo y remo. Esta última ganada por el campeón mundial bonaerense Alberto de Midi, en la prueba de par de remos cortos, compitiendo en una de las instalaciones deportivas más emblemáticas de los Juegos, la pista de remo y canotaje Virgilio Uribe. Estamos en la pista olímpica de remo y canotaje, construida en 1967. Se construyó para los Juegos Olímpicos del 68. El uso que se le dio y que se le está dando es para los deportes de remo y canotaje. Aquí se practican los 2 deportes desde 1968 hasta la fecha. Estamos hablando que en este momento estamos cumpliendo 50 años dentro de lo que es la pista olímpica de remo y canotaje. Una de lo que más nos llamó la atención, la forma de construcción de la pista, que vimos cómo la empezaron a construir, cómo la empezaron a hacer. Empezamos a ver cómo empezaban a escarbar, cómo salían los camiones de aquí, que estamos hablando de un mundo de camiones, que empezaron a sacar tierra, y vimos en el momento también que empezó a llenarse la pista como si fuera una alberca, que empezó a caerle el agua y se veía transparente todo lo que hubiera abajo, y entonces era algo que pues nunca lo habíamos visto en un lugar tan grande, que estamos hablando de 2 kilómetros, que tenía 2 metros de profundidad, y que empezamos a ver cómo se fue llenando, cómo se fue haciendo. Al sur de la Ciudad de México, en la zona de Cuemanco, a un costado de los canales de Xochimilco, se encuentra la pista olímpica de remo y canotaje Virgilio Uribe, nombrada así en honor al cadete de la heroica Escuela Naval. La pista tiene una longitud de 2.200 metros y una superficie de 6.000 metros cuadrados, con una profundidad de 2 metros.
También cuenta con un canal de entrenamiento que mide 1.200 metros de largo por 30 de ancho. Debido a lo rápido que se construyó, fue apodada por Thomas Keller, titular de la Federación de Remo y quien también asesoraría dicha construcción, como el Canal del Milagro. Para las Olimpiadas de 1968 era la primera vez que unas disciplinas como esta se llevarían a cabo en un canal artificial, construido especialmente para estas competencias y que no contarían con las molestias de un oleaje natural. Las justas celebradas en la pista de Cuemanco fueron un éxito, demostrando que sí se podía construir en el tiempo establecido una infraestructura que funcionara a la perfección para las necesidades de estos deportes. ...1968 fue un año muy importante para la promoción de los derechos humanos, tanto que se le designó Año Internacional de los Derechos Humanos. Grandes temas se abordaban entonces. El principal, el que preocupaba mucho, era el apartheid en Sudáfrica y la discriminación racial en otras partes del mundo. Los derechos de la mujer también empezaron a alcanzar un primer plano, el combate al colonialismo y la nueva corriente de los derechos humanos de tercera generación que provenía de una declaración de 2 años antes, de 1966, los derechos económicos, sociales y culturales. Todos esos temas se trataron en una conferencia internacional importantísima que se celebró en Teherán, Irán. En 1968, el emperador de Irán, Mohammad Reza Pahlavi, y el secretario general de las Naciones Unidas, U Thant, inauguraron la primera Conferencia Internacional de Derechos Humanos en la ciudad de Teherán. La Asamblea General de las Naciones Unidas designó ese como el Año Internacional de los Derechos Humanos, siendo la conferencia su principal evento. En esta misma conferencia se hizo una especial denuncia a la existente discriminación a la mujer y sus derechos. Irán no fue ajeno a la liberación femenina en los 60, y curiosamente para un país de mayoría musulmana, las mujeres podían votar y participaban de la vida pública y política. Incluso habían adoptado las modas occidentales de la época. Tras casi 6 décadas de monarquía constitucional, encabezada por el Shah Reza Pahlavi, quien había mantenido relaciones comerciales con los países aliados desde la Segunda Guerra Mundial, la sociedad iraní gozaba de una apertura cultural con el resto del mundo. Incluso destacaron en el deporte, cuando en los Juegos Olímpicos de México 68, uno de sus competidores más destacados en halterofilia, Mohammad Nasiri, de 23 años, fue ganador de la medalla de oro. Nasiri, nacido en Teherán y proveniente de una familia muy humilde, le dio una gran satisfacción a su país y posteriormente se convertiría en una gran inspiración para los jóvenes. A pesar de ello, las delegaciones olímpicas de Irán no se caracterizaron por la inclusión de mujeres atletas, situación que empeoraría después de la Revolución de 1979, movimiento político-religioso que instauró el régimen del ayatolá Ruhollah Khomeini, y quien se oponía desde tiempo atrás a la monarquía del Shah, por considerarla antirreligiosa y dar demasiadas libertades a las mujeres. A partir de ese año se instauró la República Islámica de Irán, imponiendo la ley Sharia para controlar el comportamiento y conductas de la población según el Corán. Sin embargo, no fue privativo de la religión musulmana el tratar de cooptar las decisiones de las mujeres. Cuando el mundo estaba convulsionado en los años 60, son años de mucho esplendor en la vida de la Iglesia, de renovaciones pastorales, litúrgicas, de nuevas conceptualizaciones. Por ejemplo, en 1968 se realiza la Conferencia del Episcopado Latinoamericano en Medellín, en agosto del 68, donde la Iglesia opta por una pastoral por los pobres, opta por la opción preferencial por los pobres y se compromete en movimientos sociales en apoyar las luchas sociales, las luchas de resistencia de aquellos sectores pobres, de aquellos sectores agredidos como pueden ser razas, mujeres, grupos de indígenas, etc. Y son años de esplendor. Y Paulo VI le toca dar continuidad al Concilio Vaticano II. No es fácil la tarea de Paulo VI, porque la Iglesia entra a muchos experimentos, entra a muchas
podríamos decir hasta locuras pastorales, ¿no? Y Pablo VI le toca como atemperar y poner orden en discusiones que se estaban yendo de los canales, digamos, de la tradición católica. Y uno de ellos es precisamente el tema de la vida y el tema del aborto, concretamente el uso de la pastilla. Y a Pablo VI le tocó mediar y poner orden en este debate, y es ahí donde justamente en el año 68, y después 69, un gran debate sobre su famosa encíclica La Humane Vitae. La Humane Vitae es donde el Papa disciplina estos debates, estas polémicas en torno a la concepción, en torno al aborto, pero sobre todo en torno al uso de la píldora, la famosa píldora que fue parte, digamos, de un proceso de liberación de las mujeres de los años 60. Pero no todas las ideas que expresaba Pablo VI eran ideas antiguas como muchos lo veían. Él también sería considerado aquel que cambiaría parte de la historia. En América Latina se encuentran en una situación de crisis profunda y algunos concluyen que el problema esencial de América Latina no puede ser resuelto sino con la violencia. Debemos decir que la violencia no es evangélica ni cristiana. Fue el primer papa en reunirse con el patriarca ortodoxo Atenágoras I. El primero en usar un avión en sus viajes, el último en tener ceremonia de coronación y el primero en prescindir de su tiara, pues creía que el papa no debía ser un monarca. Visitó 19 países de los 5 continentes y sería el primero en pisar tierras latinoamericanas. En 1968 viene para un gran congreso eucarístico que se da en agosto, pero fundamentalmente él inaugura la segunda conferencia general del episcopado latinoamericano que se dio en Medellín, en donde alienta el gran tema del desarrollo. El Papa acababa de escribir también otra encíclica que se llamó Populorum Progressio, y en esta encíclica plantea que el nombre y el rostro verdadero de la paz es el desarrollo de los pueblos. De tal manera que es una visita histórica, primer papa que visita América Latina, primer papa que contribuye a una amplia discusión de los obispos en todo el continente, y un papa que pone a prueba en el tercer mundo sus grandes tesis sobre el tema del desarrollo, la armonía de los pueblos y la paz. Y es la opción que hace la Iglesia por los pobres. El protagonismo central de la teología de la liberación es la búsqueda de mejores condiciones de vida del pueblo y de las comunidades pobres del continente. Entonces, la teología de la liberación hace relecturas importantes en la vida de la Iglesia, fundamentalmente el tema del éxodo. El éxodo en la Biblia es el movimiento de liberación del pueblo judío frente a la opresión de los egipcios. Y la teología de la liberación se inspira en este tipo de textos en los cuales los pobres tienen el apoyo de la Iglesia, el apoyo de Dios para poder encontrar mejores condiciones de vida a través de procesos de liberación. De tal manera que la teología de la liberación marca de manera muy grande lo que son los movimientos de Iglesia, no solamente en América Latina, sino en el tercer mundo. Ahora, fue condenada por el Vaticano, porque utilizaba muchas veces instrumentos del marxismo, utilizaba instrumentos de las ciencias sociales, y esto generó mucho ruido a nivel del Vaticano. En México sería el padre Enrique Marroquín el más grande impulsor de este movimiento, llevándolo a la práctica en barrios de la Ciudad de México y Puebla, y quien sería muy cercano a los estudiantes durante el movimiento que culminaría la tarde del 2 de octubre de 1968. Al igual que la teología de la liberación significó un cambio de enfoque en la Iglesia Católica, el año de 1968 marcaría un parteaguas, después del cual nada sería igual alrededor del mundo.